Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Qué bueno poder saludarles en esta oportunidad una vez más, dándole gracias a Dios porque Él es quien nos regala este bello momento para seguir escudriñando verdades acerca de su bendita palabra. Sabemos muy bien que es la palabra de Dios la que se convierte en esa lumbrera para nuestro camino, para poder seguir transitando con seguridad y llegar a nuestro destino eterno. Quiero invitarte en este momento para que oremos juntos y le pidamos a Dios su sabiduría, ya que vamos a estar escudriñando un tema muy relevante y que nos enfoca en lo que realmente debemos concentrar todo nuestro esfuerzo. Todos los propósitos y todas las intenciones tienen que estar apuntando a una clase de riqueza, no la riqueza que ofrece el mundo, sino a la riqueza que Cristo ya nos entregó por su obra en el Calvario. Así que vamos a orar en este momento. Dios Todopoderoso, es un placer y es un privilegio poder acercarnos ante tu presencia una vez más, creyendo y teniendo la certeza de que cada vez que oramos, tú nos oyes, tú escuchas nuestro clamor, Señor. Te pedimos de una manera muy concreta que hoy, en este momento, puedas hablarnos a través de la palabra que va a ser trazada. Y permítenos, Dios, ser edificados a través de este tema específico que tiene que ver con respecto a las riquezas de Cristo. Estamos a la expectativa y deseamos en verdad, a través de lo que nos vas a hablar, generar una claridad en nuestro espíritu acerca de lo que tú esperas que nosotros verdaderamente valoremos. Muchas gracias te doy por cada familia, por cada amigo aquí conectado, y estoy creyendo que tu palabra cumplirá ese propósito por el cual tú la enviarás. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a mirar en esta oportunidad, basados en Efesios capítulo 3, versículo 8, una temática que la he titulado Las riquezas de Cristo, riquezas de Cristo. Y permítame primeramente hacer lectura de este texto en la Reina Valera 1960, donde dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. Ahora este mismo texto, Efesios capítulo 3, versículo 8, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Ahora bien, Pablo hace una confesión prácticamente del significado de su nombre y se identifica con el significado de su nombre porque significa pequeño, eso significa Pablo. Y por eso él dice aquí: aunque soy el más insignificante o el más pequeño de todos los santos, él reconoce que recibió de parte de Dios una gracia, recibió una riqueza muy pero muy particular, muy especial, donde tiene la responsabilidad de dar a conocer a todas las naciones, especialmente a los gentiles, esas incalculables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. El tema de las riquezas en la Biblia es un tema bastante amplio, y esto es positivo porque qué bueno saber que Dios habla de manera muy escueta sobre algo que todos los seres humanos anhelamos, buscamos, nos esforzamos para obtener, y tiene que ver con las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo habló en varias ocasiones, pero específicamente allí en Lucas capítulo 16, versículos 9 y 11, habló de las riquezas injustas y habló también de las riquezas verdaderas. Él prácticamente clasificó las riquezas en dos grandes grupos. Las riquezas injustas tienen que ver precisamente con la temporalidad. Las riquezas injustas se relacionan con aquello que nosotros podemos llegar a obtener para que sea útil en esta funcionalidad terrenal. No es que las riquezas sean malas, las riquezas tienen su rol, cumplen su función, son necesarias obtenerlas para poder alcanzar ciertos propósitos aquí mismo en la temporalidad. El asunto de estas riquezas temporales es que no van a servir de nada cuando tengamos que ir delante del juicio de Dios. O sea, sirven para aquí y para el ahora, pero para el más allá no cumplen ninguna función. Cuando Jesús habla de las riquezas verdaderas, el apóstol Pablo
también las relaciona precisamente y nos dice que las prefiramos, que esas son las riquezas que más nosotros tenemos que buscarlas, añorarlas, construirlas y sobre todo aumentarlas en nuestra vida. Esas riquezas verdaderas en verdad se van a convertir en algo sumamente valioso, útil, una vez que nos vayamos de esta tierra. Por eso es que Jesús le da ese calificativo, son verdaderas, porque aunque muramos, aunque nos vayamos de esta tierra, se van con nosotros. Las riquezas injustas son injustas porque tenemos que sacrificarnos demasiado en esta vida, negarnos a muchas cosas para poder obtenerlas, pero una vez termine nuestra existencia en esta tierra, se quedan aquí y nosotros nos vamos. Quiero que entonces miremos bajo la perspectiva del apóstol Pablo las inescrutables riquezas de Cristo que él mismo menciona allí en Efesios capítulo 3 versículo 8. Y comenzamos con la riqueza de su bondad. Diga conmigo, riquezas de su bondad. Romanos capítulo 2 versículo 4 nos dice en la Reina Valera 1960: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, enfócate por favor en lo siguiente que te voy a decir. ¿Por qué es tan valiosísima y por qué Pablo nos insta a que, por sobre todas las cosas, busquemos las riquezas de la bondad de Cristo? Porque es la bondad de Cristo, la bondad de Dios, la que precisamente nos va a facultar o nos va a plantear la ruta, el camino para nosotros volver a ser redimidos, volver a reencontrarnos con nuestro Dios. Nunca el ser humano tendrá esperanza de restaurar su relación con Dios que quedó rota por el pecado, a menos que se convierta en objeto de la bondad de Dios. Por eso la bondad de Dios es una de las riquezas más poderosas y extraordinarias que los seres humanos podemos hallar en esta tierra y que nos va a favorecer para la eternidad. Dios es bueno. En muchos salmos usted encuentra esta expresión de alabanza. Alabemos a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no es para menos que el salmista se sienta eufórico cuando expresa esta verdad, porque es que la bondad de Dios es tan maravillosa, pues ella es la que nos corona de favores y de misericordias. Sin la bondad de Dios seríamos las personas más miserables, las personas más desdichadas, no solamente en esta temporalidad, sino en esta existencia eterna. La muerte de Cristo creo que configura la mejor y máxima expresión de la bondad de Dios hacia el hombre. Cuando analizamos lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, podemos ver de una manera muy diáfana el cuadro de la bondad de Dios hacia nosotros. Esa es la muestra más grande de la bondad de Dios para la humanidad. Y es que con la bondad de Dios se revela también una faceta del carácter de Dios que tiene que ver con su paciencia. Cuando Dios nos muestra su bondad, al mismo tiempo nos está diciendo, aunque tú mereces prácticamente que te haga desaparecer por tus pecados, por tu desobediencia, por tu rebelión, por tu iniquidad, pero mi bondad es más grande y mi bondad es la que me capacita para seguir luchando por conservarte. Y no solamente por conservarte, sino también por luchar para restaurarte, para que vuelvas a ser aquella persona que originalmente yo deseé que tú fueses. No se da por vencido. La bondad de Dios muestra que Dios es un Dios inquebrantable, Dios es un Dios que lo intenta una y otra vez con nosotros. Algo que impacta mi corazón es justamente cuando Dios ya le dice a Moisés, hazte a un lado porque voy a hacer desaparecer este pueblo rebelde, contumaz. Y entonces aparece en escena el corazón bondadoso de Moisés delante de Dios. Y entonces la bondad que aflora del corazón de Moisés, intercediendo a favor del pueblo delante de Dios, es como si le recordase o proyectase la misma bondad del corazón de Dios hacia su pueblo, que lo había llamado y lo había escogido por pura gracia. Y entonces es cuando Dios vuelve a tener
esa misericordia. Por eso es que su bondad definitivamente demuestra que Dios no se da por vencido a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de cuántas veces pecamos. Dios sigue intentándolo con nosotros y Dios seguirá intentándolo porque su bondad es maravillosa. ¿Sabe que también la bondad de Dios nos recuerda con qué clase de amor es que Él nos ha amado? La Biblia claramente nos registra que el amor con que Él nos ha amado es un amor eterno. Entonces, la bondad nos vuelve a recordar que definitivamente somos el blanco de un amor característico, de un amor que no se encuentra en este planeta. Es un amor que solamente se halla en el corazón del que creó este planeta. Y es ese amor de Dios, amor ágape. Por eso surge una pregunta frente a esta riqueza maravillosa que tiene que ver con la bondad de Dios. ¿Cómo podríamos rechazar un amor así? ¿Cómo podríamos rechazar un amor donde todo el tiempo está mostrando esa bondad? Ese amor que nos busca donde estamos para que volvamos a hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. La bondad de Dios nos da esa esperanza, que aunque nos descarriamos como ovejas, el Señor tomó la decisión por su bondad de volvernos a ubicar en ese camino. ¿Entiende entonces por qué Pablo incluye dentro de las inescrutables riquezas de Cristo la bondad de Él? Pasemos ahora a la segunda riqueza y tiene que ver con su gracia. Las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia fue un misterio que siempre fue escondido desde el comienzo de los siglos, aún desde antes de la fundación del mundo, y esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Ese misterio, que es la gracia revelada en Cristo Jesús, estaba escondida desde antes de la fundación del mundo, y luego entonces para los siglos venideros se reveló. Esa riqueza se reveló a favor de la humanidad. La palabra gracia es extraordinaria. Si hay una palabra que vale la pena escudriñar a profundidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es esta, la palabra gracia. Es una palabra tan extraordinaria en el lenguaje celestial. ¿Sabe por qué? Porque tiene un alcance universal. La gracia es el ofrecimiento de un Dios perfecto y justo a una criatura, a un ser humano rebelde que se convirtió en enemigo de su creador porque decidió poner en cuestionamiento el mandato que Dios le había entregado allí en el Edén. Pero que a pesar de eso, a pesar de que es el hombre el que se rebela contra Dios, la gracia de Dios, que es esta riqueza maravillosa, es la que insta a que Dios busque al rebelde. Dios busque al que se enemistó con él y vuelva a establecer un puente de reconciliación. Entonces, tenga en cuenta que esta palabra gracia es tan extraordinaria. Si hay una ilustración que puede clarificar qué es gracia, Jesús contó una historia maravillosa. En Lucas capítulo 15, si no estoy mal, allí se habló sobre la historia del hijo pródigo. La gracia es precisamente la invitación que siempre el Padre, Dios el Padre, le hace a ese hijo que decide irse de casa pidiendo su herencia para malgastarla, y que después de haberla malgastado y de haberse ido lejos y de tener que desear comer las algarrobas de los cerdos, vuelve en sí, y al volver en sí se da cuenta que definitivamente ha desperdiciado un tesoro extraordinario, una riqueza extraordinaria, pero que a pesar de que es consciente de que ha echado a perder esa riqueza, él dice: lo único que me interesa es volver a estar allí en la casa de mi papá, ya no como un hijo, pero por lo menos como uno de sus jornaleros, para poder garantizar mi sustento. Lo que no contaba este hijo menor, rebelde, que menospreció y que malgastó esa gracia,
es que esa gracia no se había agotado en su Padre. Cuando Él regresa y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el Padre le dice: no te preocupes, aquí lo que importa es que regresaste. Te habías perdido, pero ahora nuevamente has sido encontrado. Habías muerto, pero has vuelto a vivir. Y ordenó que la gracia sobre su Hijo fuese restablecida. Y esto es maravilloso porque es la historia de cada uno de nosotros. Todos nos fuimos de la casa del Padre. Todos deseamos hacer nuestra propia voluntad. Quisimos regir nuestra vida bajo nuestro propio conocimiento, rechazando el conocimiento de Dios. Y después terminamos malgastándolo todo. Eso significa pródigo, el que malgasta. Y terminamos malgastando todo lo que Dios nos dio por misericordia y por gracia. Pero en algún momento esa misma gracia se manifiesta en nosotros, permitiéndonos volver en sí, tomar conciencia del error tan garrafal que cometimos. Y ahí entonces es cuando tenemos esperanza, porque tomamos una decisión sabia, y es no seguir hundiéndonos, sino devolvernos a la casa del Padre. Y qué buena noticia saber que allí, aunque ya no merecemos ser llamados sus hijos, pero sí deseamos, aunque por lo menos podamos seguir siendo jornaleros para el sustento, el Padre nos dice: mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es una gran riqueza que tengo para ti. Por eso es que, mis amados hermanos, la gracia es una invitación divina al hombre desventurado para que éste salga de su estado lamentable y tenga la oportunidad de ser limpiado, sanado y restablecido o restaurado al propósito original para el cual fue diseñado. La gracia le devuelve la vida al ser humano. Por eso es una riqueza extraordinaria. Una riqueza que no solamente nos sirve para esta temporalidad, sino para cuando nos vayamos de aquí. Porque esa gracia es la que nos permitirá continuar viviendo por los siglos de los siglos en la casa del Padre. El hombre pecador definitivamente no tiene ningún mérito para recibir esa gracia. Ninguno de nosotros tenemos un mérito. Por eso gracia es recibir algo inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos recibir esa gracia, recibir esa riqueza. Sin embargo, Dios en su bondad ha decidido extenderla para darnos esperanza. ¿Entiende entonces por qué la gracia es una riqueza que nosotros debemos cultivar, cuidar, pero también compartir a tiempo y fuera de tiempo con las personas? Hay mucha gente que está triste, que se siente mal. Hay mucha gente que está empobrecida porque han reducido su vida solamente a conseguir otras cosas que solo les servirán para el aquí y para el ahora. Pero después de que se vayan de aquí, van a quedar completamente en desgracia. Entonces aquí es donde debemos decirles: mira, hay una riqueza que va a ser extraordinaria y que te va a enriquecer verdaderamente, no solamente para acá, sino para cuando nos vayamos de aquí. Y es la gracia de Cristo. Quienes reciben las riquezas de la gracia en Cristo, les espera un futuro maravilloso. Y dice la Biblia que serán guardados, escúchame bien, serán guardados por siempre en ese amor donde nada ni nadie les podrá separar. La gracia de Cristo es para siempre. Y termino con la tercera expresión de riqueza de la que Pablo nos habla, de esa inescrutable riqueza de Cristo, y es la riqueza de su gloria. Efesios capítulo 1 versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hemos mirado entonces dos clases de riqueza: la riqueza de su bondad, la riqueza de su gracia, y ahora entramos a esta tercera, la riqueza de su gloria. Me llama la atención porque esta riqueza es muy extraordinaria porque se relaciona con nuestra herencia. ¿Sabías que Dios nos ha entregado una herencia? Sí, Dios nos entregó una herencia.
Y esta herencia está relacionada precisamente con lo que el Padre le entregó a su Hijo Jesucristo. Lo que indica entonces que nosotros ahora somos coherederos con Cristo. Esto me emociona porque somos puestos sin merecerlo. Somos puestos al mismo nivel, por la gracia de Dios, al mismo nivel de la riqueza que el Padre ha repartido a Cristo y a nosotros. Aleluya. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos espera una herencia, una riqueza de su herencia tan maravillosa, que tiene que ver nada más ni nada menos con llegar un día a ser semejantes a Cristo, a parecernos en perfección a Él, porque un día le veremos tal como Él es. Entonces un día vamos a ser con Él glorificados. Aleluya. Vamos a ser glorificados. Y entonces esta herencia la vamos a recibir cuando Él regrese por nosotros, su iglesia. Por eso es que Pablo dice allí en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, estamos pasando de pronto por ciertas dificultades, teniendo ciertos problemas, viviendo ciertas limitaciones, pero somos ricos verdaderamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando en el día tras día, nos está preparando para un día experimentar la plenitud de esta riqueza que tiene que ver con su gloria. ¿Saben qué es gloria? Gloria tiene que ver con el ser de Dios, las características, los atributos del ser de Dios. Un día van a ser manifestados también en plenitud en nuestro corazón. Estamos en esta temporalidad trabajando día tras día en pro de ir perfeccionando esa gloria en nosotros, pero la esperanza que tenemos es que esa riqueza un día va a ser entregada a plenitud en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso es que me atrevo a pensar que lo que Pedro, lo que Juan y también lo que Jacobo vieron allí en el monte de la transfiguración referente a Cristo es simplemente, mis amados hermanos, un destello, no solo de lo que vamos a presenciar nosotros los redimidos, sino de lo que vamos a experimentar literalmente cada uno de nosotros delante de la presencia del Señor. Así como estos 3 discípulos muy íntimos de Jesús presenciaron la gloria de Cristo allí en este monte, un día nosotros también no solamente vamos a ver su gloria, sino que también esa gloria va a estar compartida con nosotros. Aleluya. Yo quiero concluir diciéndote de todo corazón que estas verdades que hemos visto, que son riquezas inescrutables de Cristo para con nosotros, hoy, en este momento, están disponibles para todos aquellos seres humanos que lleven a bien tomar en serio, abrir su corazón y recibir a Cristo en su vida, para que se convierta en el Salvador y en el Señor de sus vidas. Todo corazón que quiere buscarlas, las puede obtener. Todo corazón que quiere enriquecer con verdadera riqueza, no con riqueza injusta, sino con verdadera riqueza su vida, las puede hallar. La bondad, la gracia y la gloria de Dios que están disponibles en Cristo, están también disponibles para tu vida. Ahora, el asunto aquí es, ¿quién o quiénes están dispuestos a recorrer el camino trazado por Dios para ir y poseer estas riquezas inescrutables de Cristo? Sí, hay que decidir recorrer un camino si es que queremos llegar a donde se encuentran. No es que nos van a llegar ahí en bandeja de plata, tenemos que ir y buscarlas donde Cristo las ofreció. Cristo tuvo que ir fuera de la ciudad y morir fuera de Jerusalén por nosotros, y allí fue donde entonces entregó su vida para nuestra salvación. Y así como Cristo tuvo que salir de Jerusalén para cumplir ese propósito y salvarnos, nosotros también tenemos que salir de ese estado de comodidad, de ese estado de letargo, de ese estado de conformismo,
espiritual en el que muchas veces nos encontramos y tomar una decisión. ¿Quiero verdaderamente enriquecerme con riquezas verdaderas, que son las riquezas de Cristo? Pues entonces tengo que recorrer el camino que Dios planteó. Y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo. Nunca pretendas accesar a las riquezas espirituales si no es por la puerta. Y esa puerta se llama Jesucristo. Mientras no entres por la puerta, nunca accesarás a esas riquezas. Así que espero que tú, mi amigo, al recibir este mensaje, puedas tomar hoy mismo la más sabia decisión para convertirte en la persona más rica de esta tierra. Hay dos clases de ricos en esta tierra: los ricos injustos y los ricos verdaderos. Los ricos injustos son los que enfocan todo su esfuerzo, sus habilidades y capacidades para obtener cosas materiales. Y esto tiene su lugar y esto cumple su rol, como lo dije al comienzo. Esto no es que sea malo, pero el problema es cuando el fin último o el propósito final, mejor, de la inversión de la vida se reduce solamente a lo material. Por eso se convierte en un rico injusto. Pero el rico verdadero es el que entiende por la revelación de la palabra dónde se encuentra la verdadera riqueza y la busca, va tras ella, se esfuerza, se disciplina y termina obteniéndola. Y entonces, una vez obtenga esa riqueza, nadie podrá quitársela, nadie podrá arrebatársela. Las riquezas injustas que la mayoría de los seres humanos perseguimos son riquezas que se basan en el desdén, en la avaricia, pero no se comparan con la riqueza verdadera que ahora nosotros podemos obtener con total certeza. ¿Sabe a través de quién? A través de Cristo y de su obra preciosa. Yo que termino diciéndote, a manera de consejo, las mismas palabras que dijo Cristo: cuando se trata de riqueza, seamos ricos para con Dios, porque es el camino correcto. Seamos ricos para con Dios. No busques ser rico para ti mismo, no busques ser rico para enriquecer a otros. Busca ser rico para con Dios, y entonces estarás invirtiendo tu vida en una verdadera riqueza, la riqueza de Cristo. Oremos a Dios. Gracias te damos, mi Padre bueno. Gracias por la luz de tu palabra y porque hoy nos entregas una perspectiva muy clara con respecto al tema de la riqueza. Señor, vivimos tiempos donde hay un desdén, un afán, hay una angustia, una zozobra por poder obtener riqueza material. No es que las riquezas sean malas, las riquezas son amorales, ni son buenas ni son malas. Cada uno, según decidamos cómo vamos a hacer uso en el proceso de adquirirlas y también en el proceso de usarlas, es donde vamos a determinar si van a ser buenas o malas. Pero en realidad, Señor, lo que nos enfoca tu palabra en este momento es en las riquezas verdaderas. Esas riquezas que tienen la potencialidad de prepararnos y de entregarnos las herramientas necesarias para enfrentar la muerte con éxito. Y una vez nos vayamos de esta tierra, podamos continuar usando esas riquezas en la eternidad. Por eso es que son riquezas no injustas, sino verdaderas, porque permanecen y prevalecen. Señor, hoy hemos visto la riqueza, oh Dios, de tu bondad, la riqueza de tu gracia y la riqueza de tu gloria. Ayúdanos a apasionarnos por empezar a recorrer ese camino necesario que tú has planteado a través de Cristo Jesús, para poder obtener, para hallar y poseer esas riquezas inescrutables, sabiendo, mi Señor, que una vez las poseamos, tenemos un llamado, tenemos una comisión, y es compartirlas con los demás. Y ahí entonces nos vamos a dar cuenta que entre más compartamos de estas riquezas, de tu bondad, de tu gracia y también de tu gloria hacia los demás, más nosotros seremos enriquecidos, más nosotros disfrutaremos de plenitud, de gozo, y aumentará, Señor, el depósito
que estás reservando para nosotros en aquel día. Quiero agradecerte por la palabra que nos entregaste en este momento y pido por cada uno de mis amigos que están recibiendo esta palabra para que puedan tomar la decisión de abrir su corazón a Jesucristo y de recibirlo como su único y suficiente Salvador y Señor, para que puedan entonces abrir la puerta que les permitirá accesar por el camino para llegar a esas riquezas. Solamente a través de Cristo es que podremos verdaderamente obtener esas riquezas, duraderas, permanentes y verdaderas. Gracias te doy, mi Señor, y pido tu bendición para tu pueblo también, para la iglesia, y que nos ayudes a seguir cultivando estas riquezas, compartiéndolas con los demás y sobre todo, Señor, cuidándolas para que no descuidemos esta salvación tan grande. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y que esta palabra que hoy Dios nos ha entregado nos ponga en alerta con respecto a sopesar a qué le estamos dedicando más tiempo, a buscar riquezas materiales o riquezas verdaderas, y que seamos sabios para tomar decisiones que terminen favoreciéndonos no solamente en esta temporalidad, sino en la eternidad. Les recuerdo, mis amados hermanos, que tenemos nuestro servicio dominical presencial a las 10 de la mañana. Estamos teniendo unos tiempos muy hermosos, tiempos donde adoramos juntos al Señor, donde nos disponemos a elevar nuestro corazón en alabanza y en exaltación a nuestro Rey y Salvador, pero también donde nos disponemos a recibir su palabra, su enseñanza, y venimos a adorarle juntos como la iglesia que somos en el Señor. Así que le esperamos, no se lo pierda este domingo, 10 de la mañana, acompáñenos, traiga un amigo, traiga a sus familiares, traiga a sus vecinos, porque qué bueno juntos unirnos en adoración al Rey Todopoderoso. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto en una próxima emisión. Bendiciones.